Hola, vamos a empezar con el estudio de la tabla periódica. Les mencionaba que la tabla periódica se llama así porque las propiedades que tienen los elementos químicos que van acomodados sobre ella se repiten de forma definida o de forma periódica. O también otro nombre es tabla cuántica de los elementos químicos por las cantidades de energía que tienen cada uno de ellos dentro de sus características. En el caso del hidrógeno, es el elemento químico más abundante en el universo y el más sencillo pudiéramos manejar, que es la materia prima a partir de la cual se van formando otros elementos químicos u otros átomos más complejos. Quien hizo esto fue Mendeleev y se guió en el número atómico. Dentro de las características de cada una de las celdas va lo que es el símbolo químico, la manera de representarlos. Tienen su nombre completo aquí abajo y un numerito acá en la parte superior izquierda que se llama número atómico y corresponde al número de protones y al número de electrones que tiene cada uno de los átomos. El número atómico, pues, es la base del acomodo que dio Mendeleev. El más sencillo es el hidrógeno y está constituido nada más por un solo protón y en una órbita girando alrededor un electrón, conforme al sistema planetario, en este caso que propuso Bohr. Aparte de esa información, generalmente traen aquí abajito lo que le llamamos masa atómica, que es un número muy aproximado al 1, masa atómica, y corresponde la masa atómica al número de protones que tienen los átomos y el número de neutrones. Entonces son los protones más los neutrones. Aclaro que generalmente los de mayor masa, realmente los de más masa son los protones y los neutrones. Los electrones tienen una masa muy inferior a protones y neutrones. Se dice que es aproximadamente 1 sobre 1823 veces más pequeño que los protones y los neutrones. Entonces la masa de los electrones prácticamente es despreciable porque es muy pequeña comparada con la masa de estas dos partículas. A partir del hidrógeno, si tuviéramos dos hidrógenos y se fusionaran, darían origen a otra partícula en cuyo interior están dos protones y dos neutrones, y también tiene dos electrones. A partir de ahí, si se fusionan, se forma otro elemento químico que se llama helio y significa proveniente del Sol. La reacción química que se está llevando a cabo en las cercanías del Sol en realidad es una fusión de átomos de hidrógeno y se está sintetizando, se está formando helio, ¿sí? Cuyo número atómico es 2. El número atómico se define como el número de protones y el número de electrones que tiene un átomo. El caso del helio tiene 2 protones y 2 electrones, coinciden en número, por eso se dice que son químicamente neutros. Y ya la diferencia con los neutrones pues, nos lleva al otro concepto de masa atómica. Bueno, voy a continuar primero nombrando los renglones o filas. En el caso de los renglones,
o filas que tiene la tabla periódica, pone que son filas horizontales, son 7 los renglones que se manejan. En estos números, la primera fila nada más tiene dos átomos. Alguien se preguntaría, ¿y por qué nada más dos? Va aunado a los electrones que se acomodan en las diferentes órbitas. Esto sería la primera órbita, nada más tiene hasta 2 electrones. ¿Sí? Luego en la segunda órbita se acomodan 8, en la tercera 8, cuarta y quinta 18, 32, y en la otra va o tiende hacia el 32, aunque en realidad todavía no se completa. ¿Sí? En base a esos números que son los electrones que van en cada órbita o en cada capa, es como se acomodaron por renglones. Este número 1 me indicaría que van en el primer renglón o en la primera órbita. Aquí sería para la segunda órbita, tercera órbita, cuarta órbita, hasta la quinta órbita, hasta la sexta y hasta la séptima. Si contabilizan el número de columnas, nada más es 18. Entonces alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿y cómo es que tiene 32 si nada más son 18 columnas? La continuación de estas dos últimos renglones sería acá abajo, 6 y 7. Los renglones o filas reciben el siguiente nombre, se les va a llamar periodos. Grábense que va asociado con tabla periódica. Miren, entonces en la primera órbita o en el primer periodo nada más caben hasta dos electrones, por eso nada más hay 2 elementos químicos. En la segunda y en la tercera órbita caben hasta 8 electrones, por eso también nada más son 8 celdas. De la cuarta y de la quinta, 18 y 18, sexta y séptima, 32, y acá es la continuación. Entonces, ¿qué me indica el periodo? Me indica hasta qué órbita tienen electrones los átomos. A continuación, dentro de las 18 columnas que tienen este nombre, 18 columnas, las columnas reciben el nombre de familias. Relacionado con las familias de humanos, por ejemplo, podemos ver que generalmente dentro de una familia hay muchísimo parecido físico, a veces hasta tenemos el mismo timbre de voz, características como la piel, los ojos, etc. Hay muchas similitudes entre los familiares. Aquí también se agruparon por columnas, todos los de la columna 1 se parecen entre sí, tienen propiedades físicas y químicas muy parecidas. ¿Sí? Casi la excepción nada más la vamos a encontrar en el hidrógeno. El hidrógeno es un gas, no es un metal, pero tiene características parecidas aquí, y de ahí que se haya acomodado en la primera columna o en el primer grupo. Hay unos grupos que tienen la letra A, que son los que vamos a estudiar más a fondo, y 10 que tienen la letra B, y en total nos daría los 18 grupos que ya había aquí manejado. Los de la primera columna se representan con la letra 1A y se llaman, como voy a escribir aquí enseguida. El grupo 1, que sería la primera columna, 1A, se llaman metales alcalinos. Y los elementos químicos que van aquí abajito serían el litio,
el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Todos estos elementos son parecidos en lo siguiente. Todos estos, a partir del litio, se dice que son metales, pero son metales livianos que generalmente están mezclados con otros elementos químicos y son muy reactivos con el agua. Si habláramos de la configuración electrónica, todos estos terminarían en S1. Este terminaría así: 1S1, el litio 2S1, el grupo del sodio, el sodio 3S1, el potasio 4S1, el 5 terminaría en S1, cesio en 6S1 y francio en 7S1. Entonces, ¿en qué se caracterizan? En que tienen un electrón nada más en la última órbita. Un electrón en la primera órbita, un electrón en la segunda órbita, un electrón en la tercera órbita, etc. Metales alcalinos. Los del grupo 2 se llaman metales alcalinoterrios. Y el parecido que tienen todos los de este grupo es que terminan en S2. ¿Sí? A partir de la segunda órbita tendría 2 electrones en la segunda órbita, 2 electrones en la tercera órbita, 2 electrones en la cuarta órbita, etc. En el caso de estos elementos, están conformados por el berilio, magnesio, calcio, estroncio. Y continuamos con el grupo 3, grupo 3A. Estos se llaman metales térreos. Entonces vean que es metales alcalinos térreos, y nada más térreos. Y también recibe otro nombre, o grupo del aluminio. ¿Por qué grupo del aluminio? Porque aquí se encuentra el elemento químico de los más importantes. Es un metal que existe mucho, es el más abundante sobre la corteza terrestre. Aluminio, galio, indio y talio. Característica: que tienen 3 electrones en la última órbita, y la configuración electrónica estaría determinada por S2, que es con 2 electrones, porque nada más le caben 2 a la primera órbita, y en el orbital P nada más 1. ¿Sí? Así, para generalizar, le voy a poner con una letra E. ¿Sí? Terminaría en 2S2P1, en 3S2P1, etc. Entonces, grupo de los metales térreos o grupo del aluminio. Luego, aquí vamos a anotar carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y voy con este grupo. Bueno, lo voy a poner acá también el encabezado. Sería 3A, el que sigue 4A. El grupo 4A, quien lo encabeza, es quizás el elemento químico más importante, al menos para la existencia de la vida, el carbono. Y lleva, debido a la importancia que tiene el carbono, su nombre, grupo del carbono. Estos elementos químicos de acá adelante, de aquí arriba, son los de los más importantes. El grupo 5, que encabeza el nitrógeno, también se llama grupo del nitrógeno.
Eh, Otro muy importante, el oxígeno, grupo del oxígeno, el 6. Continúo aquí poniéndole los nombres: 5A, 6A, 7A. Aquí voy a continuar con el 7. Y se llama grupo de los halógenos. Los halógenos tienen las siguientes características. Les falta, para completar 8 electrones en la última órbita, un electrón. Y a estos que les sobra uno, generalmente se van a juntar los del grupo 1 con los del grupo 7 y van a formar sales. La palabra halógeno en realidad significa formadores de sal. ¿Sí? Ahí viene el nombre. De ahí. Bueno, voy a poner aquí unos nombres: silicio, germanio, estaño y plomo. Abajito del nitrógeno va el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Abajito del oxígeno tenemos el azufre, el selenio y el telúrico. Y abajo del flúor está el cloro, bromo, yodo y astato. En la última columna, que su característica es que ya tienen 8 electrones que necesitan en la última órbita conforme a la regla del octeto, se llama grupo de los gases nobles. Y los elementos que lo conforman es el helio, el neón, argón, criptón, xenón y radón. Los elementos químicos están acomodados en 8 familias que llevan la letra A y 10 familias que llevan la letra B. A todos los que llevan la letra B, en sí se les llama elementos de transición. Hablar de una transición significaría que están cambiando. ¿Sí? Los del grupo B están cambiando, los del grupo A son estables. ¿Sí? Si comparáramos con las personalidades, podemos manejar que los del grupo A son adultos, entrecomillado, maduros y tienen algo que ya es predecible respecto a sus propiedades y características. Los del B están cambiando, se están modificando. Hagan de cuenta que son los adolescentes que están en proceso de cambio, en este caso de niño a hombre o de niña a mujer. Bueno, los grupos B van a ir en esta parte. ¿Sí? Aquí en esta parte central tenemos, por ejemplo, el hierro, el cobre, el oro, la plata, elementos químicos muy importantes. ¿Sale? Pero por lo pronto los vamos a dejar en un paso un ratito. Bueno, yo les comentaba que se agruparon así, o los agrupó así en el taller, porque todos los del grupo 1 tienen un electrón en la última órbita. También lo podemos indicar así, utilizando matemáticas con el signo +1. Estos tienen 2 electrones en la última órbita y lo voy a indicar así, +2. Y vamos para acá, tienen 3 electrones en la última órbita, 4 electrones en la última órbita, etc. Conforme a la regla del octeto, tendrían a completar 8 y los que ya tienen los 8 son los gases nobles y de alguna manera por eso también se les denomina gases inertes, indicando que no reaccionan. Y un tercer nombre todavía, como ya tienen
todos los elementos que necesitan, pudieron manejar que ya no necesita nada, y también se le llama grupo cero. Entonces son tres nombres: gases nobles, gases inertes o grupo cero. ¿Por qué cero? Porque ya tiene los electrones que necesita y ya no hace por conseguir más. La naturaleza es tan sabia que los átomos que tienen los electrones que necesitan, de alguna manera ya se estabilizan y ya no buscan tener más, cosa que no sucede con los humanos. A veces, por ejemplo, si habláramos o lo relacionáramos con dinero, entre más se tiene, más se quiere. O con la comida, a veces ya está uno satisfecho y tiende uno a comer más de la cuenta. Bueno, a estos que tienen 7 electrones, si yo les preguntara cuántos les faltan para completar 8 electrones, manejaremos que a estos les falta 1, lo indico con un signo de menos. A ese le falta 1, a este le faltaría 2 para completar los 8, a este le faltan 3, a este le faltan 4, entonces el signo menos lo estoy manejando como que electrones que le faltan. A este le faltarían 6 y a este le faltarían 7. Ese par de números reciben este nombre, se les llama número de oxidación. El número de oxidación lo podemos manejar como el número de electrones que tienen en la última órbita, ¿sí? Y hay veces que se manejan como valores absolutos. Por ejemplo, a este que le faltan 2 y a este que le sobran 2, y lo manejan como valencia. Entonces la valencia sería como el número de espacios de electrones que le faltan para compartir. Bueno, los nombres que reciben, miren, estos que tienen un electrón o 2 electrones en la última órbita y que tienen electrones hasta, bueno, la primera caballita, hasta el orbital de tipo S, se le dice que es el bloque S. A los de acá sería S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, S2P6. A todos estos se les llama bloque P, porque la configuración electrónica de todos estos termina en P. A los de la parte central, la configuración electrónica termina en D, se llama bloque D, y a los de acá abajo, bloque F, que son los que tienen más electrones. A los de acá abajo, a veces se les da este nombre, se les dice que son tierras raras. Aclaramos que a veces le llamamos raro a lo desconocido. Estos elementos químicos realmente son un tanto desconocidos. La mayoría de la gente, los que más conocemos son los de mero arriba, que se les llama elementos representativos, pero estos son muy poco conocidos. Aquí al inicio contiene uno que se llama lantanio y por lo tanto a todo el renglón se les llama así, lantánidos. Y aquí otro que se llama actinio y se le llama actínidos. Entonces lantánidos y actínidos viene prácticamente de los elementos químicos con los que comienzan, en este caso, los periodos. Otra clasificación que se da en la tabla periódica es la siguiente. Si habláramos de los metales tienen varias características. Una de ellas son buenos conductores de calor, son buenos conductores de electricidad, son maleables, quiere decir que se pueden doblar sin romperse, son maleables, son dúctiles, etc. Tienen brillo, tienen varias características, ¿sí? Casi todos los elementos químicos que están en la tabla periódica, desde acá, desde la izquierda, hablábamos de aproximadamente un 80% de los elementos químicos son metales. Y acá a la derecha hay como una especie de una escalerita
aquí abajito del boro, son unos escaloncitos. Y a los que están sobre esos escaloncitos se dice que son no metales. Los no metales serían los contrarios, no son buenos conductores de calor ni de electricidad, son más quebradizos, etc. Pero el cambio se va dando paulatinamente y no llega un momento en que cruzando una cierta frontera son metales y luego ya no son metales. Se va dando poco a poquito y aquí hay un apartado donde está el galio, donde está el germanio, timonio, etc. Varios elementos que están ya prácticamente abajito de los escalones y tienen características de metales como de no metales. Se les llama semimetales o conductores de electricidad a cantidades muy pequeñas, o otro nombre, metaloides. Entonces, respecto a las características que van teniendo, casi todos son los metales. La parte de aquí es donde están los metales que se llaman metales pesados, ¿sí? Hierro, cobre, plata, oro, que son de los más populares, pero hay mucha variedad respecto a los elementos químicos metálicos. Bueno, respecto a las reacciones químicas pudiéramos manejar que generalmente se van a unir los metales con los no metales y van a formar compuestos más complejos. ¿Sí? Cuando hablamos de compuestos quiere decir que se van a unir ya átomos y los podemos llamar compuestos o moléculas. ¿Sí? Por ejemplo, si habláramos de que se unen del grupo 2A, vean que son muy compatibles porque a estos les sobran 2 electrones y de este lado va a haber unos que les sobran 2 electrones. Se pueden unir los del 2 con los del 6. Los del 1 que tienen un número de oxidación más 1 o que les sobra un electrón, y a estos que les falta un electrón, hagan de cuenta como si fuera la pareja perfecta, ¿sí? Se complementan unos con otros, puesto que en la naturaleza todos los elementos químicos buscan completar esos 8 electrones en la última hora. Hay elementos químicos, por ejemplo el carbono, que está a la mera mitad y de pronto tiene características de los metales. Por ejemplo, si habláramos del carbono en forma de grafito o el carbón en forma de vegetal carbón vegetal que no conduce electricidad. A veces va a conducir, a veces no, dependiendo de con quiénes se combinen. Y el carbono se puede combinar con muchísimos elementos químicos, de ahí la importancia que tiene la química del carbono y su área de especialización, que vendría siendo la química orgánica. Lo mismo sucede con compuestos, por ejemplo con el oxígeno, que tienen 6 electrones y le falta nada más 2, buscan conseguir esos 2 a como dé lugar, y son tan reactivos que pueden robarle sus electrones a los metales y provocar, por ejemplo, la oxidación y la corrosión, etc. Ahora, esto va aunado con fuerzas que tienen los átomos. Por ejemplo, el más fuerte de todos los elementos químicos que hay es el flúor, y esa fuerza o capacidad de atraer los electrones hacia sí se llama electronegatividad. Entonces manejamos que el más electronegativo que hay de los elementos químicos es el flúor, y luego va disminuyendo hacia abajo, lo mismo va disminuyendo hacia la derecha, siendo los más débiles pues generalmente los que están aquí a la izquierda. Otros conceptos, por ejemplo el tamaño atómico, estos generalmente son los más pequeños
y el tamaño va creciendo hacia la derecha y también va creciendo conforme van descendiendo. Unos de los que tienen más electrones y de los que tienen más fuerza para atraer los electrones, pues van a ser, por ejemplo, el titanio, que es un elemento químico que se utiliza en las herramientas. Luego viene el apartado de los elementos radioactivos, que tienen tantos electrones y tantos protones en su núcleo que los de la orilla de pronto se le van yendo, y manejamos que el elemento químico se está desintegrando, y son los elementos radioactivos porque están emitiendo partículas del núcleo y los electrones que tienen en la orilla.